Proverbios 8, 4 y 5 dice: Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. El libro de los Proverbios menciona diferentes clases de personas. La forma literaria en la que están escritos los proverbios consisten en contrastes. Muchos de ellos hablan de contrastes. Estos contrastes resaltan el carácter, el deber, la actitud, la decisión o la reacción, tanto correctos como incorrectos. Es decir, que siempre va a haber una manera correcta de actuar, pero también siempre va a haber una manera incorrecta. Una manera moral y una manera inmoral. Hay una manera de tomar decisiones segura y la otra riesgosa. Unas decisiones traen vida, otras decisiones traen muerte o destrucción. Así lo dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa. Esa es una clase de persona, una clase de mujer. Pero el opuesto, el contraste, dice: mas la necia con sus manos la derriba. Las circunstancias, las situaciones son las mismas. Son mujeres y tienen una casa, pero ambas actúan diferente. Una actúa con sabiduría y la otra actúa con necedad. Ve al versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Dos personas ante los caminos de Dios. Uno es necio, el otro es sabio. Uno camina en rectitud porque teme a Dios. El otro tiene caminos pervertidos. ¿Por qué? Porque lo menosprecia. Negro y blanco. No hay grises, no hay puntos intermedios. Solamente hay dos opuestos. O eres bueno o eres malo. Eres necio o eres sabio. Y estas son las características que sigue el libro de los Proverbios. Las personas reaccionan de diferentes maneras ante las circunstancias, ante las malas o las buenas noticias, ante los problemas y ante las fortunas. Las personas reaccionan sabia o neciamente. Todos tenemos problemas, pero las personas vamos a reaccionar diferente. Uno reacciona ante los problemas sabiamente y los otros reaccionan ignorantemente o neciamente. Todo mundo va a recibir buenas noticias o va a recibir malas noticias, y cada persona va a actuar diferente. Hay unos que ante las malas noticias actúan sabiamente, otros actúan negativamente. Unas personas que tienen buenas noticias, se sacaron la lotería, sacaron mucho dinero, recibieron una herencia. Pero si son necios, la despilfarran. Si son sabios, actúan de manera prudente. ¿Se da cuenta? Los seres humanos no dependemos de las cosas que nos pasan, dependemos de quiénes somos y cómo reaccionamos ante las cosas. Problemas tendremos, pero ¿qué clase de persona somos? Esta es la pregunta que quiero que usted reflexione el día de hoy. ¿Cuál clase de persona eres tú? Recibirás buenas noticias, recibirás malas noticias. Tendrás problemas, pero también tendrás fortunas. Tendrás buenas oportunidades. No le estoy profetizando, estoy hablando de lo que debe suceder. Profetizar es fácil, que alguien se pare y le diga que le va a ir bien, que le va a ir mal. Pero sabe una cosa, Dios es sabio cuando imparte esa palabra, porque se debe tomar con sabiduría. No es lo que le va a pasar, sino la clase de personas que usted es. A Dios no le interesan que le pasen buenas cosas, le interesan que usted sea una persona que, aunque reciba buenas cosas o malas cosas, tenga el carácter debido para hacer la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios va a implicar que vivamos situaciones difíciles, problemas y grandes retos, pero por eso necesitamos la gracia de Cristo que nos permita ser sabios. ¿De cuál persona eres tú?
Como le decía, el libro de los Proverbios nos menciona muchas clases de personas, pero principalmente gira en torno a los siguientes: a los sabios, a los necios y a los simples. Repita estos tres conmigo: sabios, necios y simples. ¿De cuál es usted? ¿Cómo reaccionamos? Analicemos cada uno de estos. Los sabios. Esto es lo que Dios espera de nosotros. ¿Quién es un sabio? De acuerdo al contexto de la Biblia, del Antiguo Testamento, del libro de los Proverbios y de toda la literatura sapiensal de la cual estamos hablando, un sabio es una persona experta o experimentada en alguna actividad. Así le llamaban sabio a las personas que tenían habilidades. Por ejemplo, en nuestro tiempo sería un profesionista, un artesano, una persona que trabaja muy bien con el metal, que trabaja muy bien con la piedra, un escultor, una persona experta en las artes. Eso sería un sabio. Sin embargo, también la palabra se utilizaba para hablar de personas capacitadas y acreditadas para dar un consejo atinado. ¿Qué es lo que más pensamos en este tiempo? Cuando decimos una persona sabia, es una persona que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia en la vida, a la cual podemos acercarnos y de seguro que va a tener un buen consejo para nosotros. Y le llamamos sabia. De hecho, la Biblia también a eso le llama sabio, porque tiene un consejo atinado para cada situación. Una persona sabia, conforme a la Biblia, es una persona que procede de acuerdo a la ley de Dios. En el libro de los Proverbios, la persona sabia va a ser aquella que procede de acuerdo a la ley de Dios. Son personas que a veces van a tener que sacrificarse por el bien y por la integridad, que no van a mentir para ocultar algún pecado, sino aunque sea en prejuicio de ellos van a mantener su integridad, porque precisamente son sabios a la manera de Dios, es decir, proceden de acuerdo a la ley de Dios. También se utilizaba la palabra para referirse a los adivinos. Recuerde, la palabra se usa para adivinos, para experimentados artífices, pero en el sentido religioso excluye el ilusionismo, las artimañas, la astucia y la magia. Si usted recuerda, cuando Faraón tuvo sueños en el libro de Génesis, ¿a quién llamó? A los sabios de Egipto. La Biblia se refiere a sabios, pero se refería a sus magos, a sus adivinos, aquellos expertos en las artes mágicas, porque pensaban que la sabiduría estaba oculta en todas aquellas artes mágicas. Es como si en este tiempo nosotros llamáramos a los chamanes, a los brujos, a las señoras esas que leen las cartas y que buscan la solución a los problemas en una bola de cristal, que le van a dar una imagen, que le van a dar una oración o le van a dar un perfumito para que consiga novio, una receta para poder conquistar a un amor, para poder hacerle mal a una persona o para identificar por qué a usted siempre le va mal, porque usted tiene mala suerte. No hablamos de ello, al contrario, eso la Biblia lo llama ignorancia, lo llama necedad, lo llama pecado. Debemos quitar todo eso en lo que la Biblia habla de sabiduría. Recuerde, la sabiduría es proceder de acuerdo a la ley de Dios. Déjeme explicarle algo más. La experiencia religiosa del Antiguo Testamento no era rutinaria, solamente cuando los Proverbios habla o el rey Salomón habla acerca de la sabiduría, si se da cuenta no le da un tinte religioso como si fuera un sacerdote hablando de los ritos que no tenían ninguna nada de qué ser cuestionados. Era el culto que Dios había establecido. Era un culto que tenían que seguir y obedecerlo era sabio. Pero cuando el que escribe los proverbios está hablando, si se da cuenta, de una manera poco religiosa, mucho más práctica. Y eso también era una experiencia religiosa, no era rutinaria, no era ritualista. Inclusive, si nota, el libro de los proverbios no habla demasiado de la fe, porque la fe se asume, porque el que cree en un Dios le teme.
El que no le cree, no le teme. El pueblo de Israel temía a un Dios que sí había visto poderosamente actuando cuando lo sacó de Egipto. Así que el pueblo de Israel creía en un Dios invisible, un Dios poderoso, un Dios del cual hablaba la Escritura. Y en el libro de los Proverbios usted va a notar que no se habla mucho de esa creencia, se asume. Pero entonces la sabiduría va a tener una cuestión práctica. La sabiduría, recuerda de lo que ya le hablé, la sabiduría es una característica de una persona espiritual. Una persona espiritual no es la que desarrolla ritos religiosos, es una persona sabia. Una persona que no actúa conforme a la sabiduría, no podemos decir que es una persona espiritual. Una persona espiritual va a reflejar la sabiduría porque es un don del Espíritu Santo. La sabiduría es el dominio del arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. Las personas sabias para la Escritura son personas íntegras que viven temiendo a Dios. Viven, fíjese esto, las personas sabias viven como una sociedad temerosa de Dios espera. Las personas sabias viven como una sociedad temerosa de Dios espera. Hay una cosa que se llama sentido común. El sentido común es lo mejor que todo mundo puede estar de acuerdo que así se deben ser las cosas o así se deben considerar. Pero en una sociedad que está corrupta, el sentido común también está corrupto. Pero una sociedad que teme a Dios, el sentido común va a girar en torno al temor a Dios. Y las exigencias para sus sabios son de acuerdo. Pablo instruye a la iglesia cómo ha de ordenar a sus pastores, a sus ministros y a sus líderes. Y una de las características o la característica más importante que muestra la espiritualidad de estos hombres es su sabiduría. Un pastor, un ministro que ha de dirigir al pueblo de Dios, que ha de pastorear al pueblo de Dios, que ha de enseñar al pueblo de Dios, debe ser gente sabia, gente que puede dar consejo, gente que puede enseñar, gente que se dedica a la lectura, gente que se dedica a buscar a Dios, gente que teme a Dios. Aún los diáconos que sirven, aún los hombres que sirven a Dios, dice, tienen que ser probados primero. ¿Por qué? Porque tienen una gran reputación, porque el pueblo de Dios es un pueblo que exige una ética. El pueblo y la iglesia demanda una ética, por lo cual esa es la ética que se le demanda a aquellos que la dirigen. Y entonces un sabio, como yo le estoy diciendo, es aquel que va a vivir de acuerdo a la ética que le está exigiendo la sociedad que teme a Dios. Por eso la iglesia, claro que debe exigir que sus ministros estén en orden, en disciplina, que tengan bien sus hogares, hombres que sean de integridad moral, hombres que sean de buen testimonio. Así deben ser los sabios. Ahora, no por eso estamos diciendo que solo los ministros de Dios son sabios, sino usted y yo, todos tenemos que ser sabios. Veamos en la Escritura algunos versículos que nos hablan ahí en el libro de los Proverbios específicamente de estos sabios. Solamente como ejemplo, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Mire, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Aquí se menciona al sabio. Y en todo el libro de los Proverbios va a encontrar muchísimas referencias a los sabios. Capítulo 9, versículo 9. Educa al sabio y aumentará su sabiduría. Enséñale al justo y aumentará su saber. Este es el deber de todo creyente, de todo cristiano. Esta es la clase de persona que nosotros debemos ser. Ante las circunstancias, ¿cómo debemos actuar? Con sabiduría. Ante los problemas tenemos que buscar actuar con sabiduría. Las decisiones que debemos tomar, las debemos tomar con sabiduría. Con sabiduría. Por eso tenemos que siempre estar pegados y juntos a ¿quiénes? A los sabios. No te juntes con necios, júntate con sabios. Porque el sabio aprende su sabiduría. Si el carácter y el Espíritu Santo ha sido puesto en tu vida,
tú eres constituido un nuevo sabio. No que lo sepas todo, pero sabes, Dios te va a capacitar. Usted y yo estamos en un entrenamiento, no quiere decir que somos ya sabios. Estamos en ese proceso, pero debemos vivir cada día en sabiduría. Y las decisiones sí se pueden tomar sabiamente cuando tememos a Dios. ¿Cuál es el actuar del sabio? El actuar del sabio es entendiendo. Proverbios capítulo 17, versículo 28. Hasta el tonto pasa por sabio, ¿cómo? Si se calla y mantiene la calma. Aquí está hablando de contrastes, cómo se actúa con sabiduría y cómo se actúa con necedad. ¿Qué está diciendo de una manera práctica aquí este proverbio? El sabio mejor se calla. No hay nada más sabio que cerrar la boca. Y no hay nada más necio que abrirla. Dice, aún el necio cuando cierra la boca y mantiene la calma, se hace sabio. ¿Por qué? Cuando nosotros cerramos la boca y escuchamos más que hablar, le permitimos a nuestras capacidades cognitivas tomar su lugar. El sabio comprende, entiende, razona, usa su cabeza, usa su corazón que está transformado por Dios. Discierne. El sabio discierne. ¿Qué significa discernir? Separar las partes y analizarlas por separado. Presta atención, considera, analiza, percibe, indaga, pregunta. El necio solamente oye y responde. El necio solamente responde conforme a su necedad, responde conforme a sus traumas, a sus complejos, a las situaciones que le pasaron en la vida. Y así vivimos como necios. Vivimos como necios en el hogar, como padres. Ni escuchamos a nuestros hijos, no hemos escuchado sus razones, pero ya los estamos regañando. Ya tuvimos traumas con nuestros cónyuges, de tal forma que igual antes de escucharlos y antes de entender de lo que se está tratando el asunto, reaccionamos. Pero debemos saber que el sabio entiende, comprende y analiza las cosas antes de tomar una decisión y de cometer un error. Por eso el sabio no comete errores, el sabio actúa en su sabiduría. Obviamente somos seres humanos falibles, sí, cometemos errores en el sentido de que somos falibles, pero el sabio no actúa para cometer errores, actúa para evitarlos, actúa conforme a la voluntad de Dios. Así debemos actuar como creyentes. Este es el actuar de cada uno de nosotros. Así que, ¿qué hace el sabio, hermanos? Se detiene, escucha, analiza. Es una persona que reflexiona, es una persona que escucha y entiende a las personas. Cada persona habla, pero no nada más las palabras dicen mucho, sino aún detrás de las palabras hay intenciones y hay cosas que tenemos que analizar, y el sabio tiene que analizar. El sabio no actúa de una manera indiscriminada, es una persona que discierne, que presta atención, considera, analiza, percibe e indaga. ¿No le ha pasado que ha dicho cosas que le gustaría que la pudiera agarrar aquí? ¿No ha hecho cosas que quisiera regresar el tiempo atrás y no haberlas hecho? Porque no hemos sido sabios. La espiritualidad no tiene que ver con cuánto oras, porque deberías orar, deberíamos orar mucho, deberíamos adorar al Señor y necesitamos la palabra porque es la que nos da sabiduría. Pero nuestras reacciones son las que hablan de nuestro cristianismo y nuestra espiritualidad. ¿Eres sabio? Eres un buen cristiano. ¿Actúas ignorantemente? Yo sí dudo de tu cristianismo. O
puedo ver que eres un cristiano todavía inmaduro. No te estoy diciendo que no eres salvo, te estoy diciendo que necesitas conocer más del Señor, necesitas leer más la palabra, necesitas meterte más a la Escritura y necesitas buscar más el rostro del Señor. Vamos a los necios. El segundo grupo de personas o el segundo tipo de personas son los necios. Sinónimos: insensatos o tontos. Hay dos palabras o hay dos expresiones, hay varias que el Antiguo Testamento utiliza para referirse a estas personas. Hay principalmente dos de las cuales voy a hablar. La primera son los quesil. Estas personas, quesiles, los quesiles. Estas personas son personas arrogantes y tontas. ¿Por qué les llaman que son arrogantes y tontas? Bueno, estas personas no tienen el entendimiento suficiente como para no errar, sino al contrario, se rebelan en contra de cualquier estándar o persona. Es el estilo de vida intrínseco a la inmadurez, pero que lleva a la destrucción y a la ruina, pues solo busca complacerse. ¿Cómo es esta clase de personas? Esa clase de personas que lo único que busca es complacerse, es decir, busca el placer. No tienen otra forma de razonar. Para ellos pueden conocer las cosas de Dios porque las conocen, pero no les interesan, o aunque les interesan, saben que son incapaces de desarrollarlas y prefieren la complacencia, complacerse a sí mismos. No son deficientes mentales. No son personas que tengan un problema de que, en el contexto nosotros decimos una persona tonta es una persona que tiene problemas en sus facultades mentales. No se refiere a eso. La Biblia cuando habla del tonto es en sus reacciones. ¿Por qué? Porque estas personas no están mal en su cabeza. Hay gente muy lista, muy inteligente, pero sus decisiones son malas. ¿Ha conocido de esas? Hay muchas. Si uno, muchos jóvenes, usted puede ver jóvenes inteligentes, pero están metidos hasta el hoyo en las drogas. ¿Serán sabios? Pueden ser inteligentes, buenos para la escuela, buenos para las matemáticas, pero no son sabios. Son esta clase de personas, son quesiles. Obviamente ellos no quieren oír eso. Sus papás, los papás halagamos a nuestros hijos, decimos, qué inteligente hijo, pero si ha caído en situaciones difíciles donde ya no puede salir, ha caído en el vicio, ha caído en la drogadicción, ha caído en el alcoholismo. No quiero ofenderlo, pero quiero que usted entienda y que le llame a las cosas por su nombre, como le llama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los ojos de los quesil son incapaces de ver el camino del bien. No pueden ver cómo conducirse adecuadamente. Aunque se esforzaran por buscar el buen camino, no lo pueden ver. Por eso es que esto responde a la pregunta, hermano, porque si yo traje a mi niño y creció en la escuela dominical, ¿por qué ahora que es joven no quiere buscar a Dios? Al contrario, está metido en las drogas. ¿Cómo es posible que muchos niños que crecieron en la iglesia, que estuvieron en la iglesia, que conocen las cosas de Dios, que le puedan enseñar, que les van a responder todo lo que la Biblia dice, están metidos en lo peor? ¿Por qué hasta narcotraficantes pueden convertirse? ¿Por qué pueden, cuando son grandes, dejar a sus esposas e irse con otras? Cuando aprendieron otra cosa en la iglesia, cuando tuvieron otro ejemplo en la casa. Porque aunque se esfuercen, hay un camino que no ven. Miren lo que dice Proverbios 17:24. El sabio quiere más sabiduría, pero el tonto, el necio, aquí está hablando del quesil, el quesil no sabe lo que quiere. Este no sabe lo que quiere, no sabe lo que busca. Esas personas, hermano, necesitan a Cristo. Se les predica el evangelio, pero como no saben ni aún lo que buscan, no lo encuentran. Por eso, hermano, a veces nos frustramos porque invitamos a la gente a la iglesia pensando que invitarla a la iglesia va a resolver sus problemas. Pero cuando hay un corazón que es como este, ni en la iglesia encuentra lo que buscan. Aquí está lo que buscan. Pero necesitamos pedirle a Dios, hermano, si usted tiene un hijo y usted quiere alcanzar a su hijo, que ya conoce al Señor y que el día que usted le habla del Señor,
usted le ve que le cambia el rostro con cara de, a ver a qué hora terminas. Lo que usted tiene que hacer es orar por ese joven. Doblar rodilla, porque solo el poder de Dios puede hacer algo por él. Solamente el poder de Dios puede hacer algo por él. Porque es un hombre que ya no tiene, desde el punto de vista humano, hermano, estas personas no tienen remedio. Proverbios 13:20 dice así: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. ¿Tontos quiénes son? Los queciles. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que no debemos estar cerca de ellos. Proverbios 14:7. Proverbios 14:7. ¿Qué tienes que hacer con ellos? Aléjate de los necios, de los tontos, que nunca aprenderás nada de ellos. Yo quiero que reflexionemos aquí. Estos hombres, o estas personas, estas mujeres, no tienen edad, están desde chiquitos hasta grandes. Estas personas no son las personas con las cuales queremos juntarnos para aprender absolutamente nada de ellos. La Biblia dice: no te juntes con ellos. O sea, el que te invita a la cerveza, el que te invita al cigarro, el que te invita a la hierba, ese es un necio. Y que te da argumentos que te convencen, porque yo no sé cómo convencen, ¿verdad que convencen? El necio, el tonto convenciendo a un sabio o a otro tonto. No es mi lugar ofenderlo, sino hacerlo reflexionar. Le voy a decir por qué: porque estamos incapacitados humanamente para poder enfrentar la vida, porque somos pecadores. ¿Y qué dice la Escritura? Si te das cuenta, esto no es espiritual. Lo que tú necesitas es hacer una guerra espiritual. Te tenemos que bañar en aceite. No, lo que necesitas es tomar decisiones, alejarte de los necios y juntarte con los sabios. Y tomar decisiones sabias. Mira hasta dónde llegan los tontos, los necios. Proverbios capítulo 17:25. Imagínate lo que hacen con sus padres. ¿Qué puedes esperar de ellos? Dice: cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio, porque el hijo necio empezó por destruir su propio hogar y destruir el corazón de sus padres, porque no es lo que los padres buscan en sus hijos. Nunca, es rara vez, a menos hay padres malos. Recuerde que hay padres malos, pero el padre malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Un padre nunca va a buscar el mal de sus hijos, pero los hijos terminan siendo necios y terminan siendo un dolor de cabeza a sus padres, cuanto más a ti. El hombre necio no busca el bien, el hombre necio no sabe que está buscando el mal y no puede salir de él. Es un hombre, es una mujer que no tiene esa noción de bien, no lo entiende. De más que se lo explicas, le suena bonito. Algunos te dirán: qué bonito hablas, pero no están dispuestos a cambiar. Y tienes que buscarlos para compartirles del evangelio, pero no buscarlos para pedirles un consejo. Búscalos para poder hacer amistad con ellos, para alcanzarlos para Cristo, pero no hagas amistad con ellos para permitirle que ellos te cuiden a tus hijos. No permitas que ellos críen a tus hijos. No permitas que ellos formen a tus hijos y que ellos aconsejen a tus hijos. Porque ¿qué consejo tendrán? Un mal consejo tendrán.
El otro tipo de personas necias o de los necios son los ewil. Un ewil es un insolente moral. Entonces aquí nos metemos en la cuestión moral, cómo se comportan estos hombres. Estos necios son moralmente malos, perversos. La sabiduría para ellos está fuera de su alcance. Vamos a ver un ejemplo, Proverbios 24:7. Proverbios 24:7 dice así: el necio nunca llegará a ser sabio. Fíjese el necio nunca llegará a ser, o sea, el ewil nunca llegará a ser sabio. Cuando está ante el juez, ¿y por qué está ante el juez? Es porque es un insolente moralmente, porque es un inmoral, porque es un pecador, porque es un infractor de la ley. Pero cuando está ante el juez, ni siquiera abre la boca porque no sabe qué decir. Este hombre o esta mujer desprecia la sabiduría y la disciplina. Recuerde que la sabiduría, el sabio, es una persona que busca la disciplina, porque la disciplina corrige. La disciplina del sabio es correctiva, porque nosotros fallamos, fracasamos, necesitamos, como los caballos que se desvían tantito, un buen latigazo para que regresen al camino. Necesitamos a veces un buen latigazo para regresar al camino. Pero estos no aceptan disciplina, la desprecian. Se mofan de sus propias faltas, es decir, yo soy así y que al contrario a mí me gusta ser así. Así son. Buscan y se deleitan en lo malo. Se deleitan en el pecado, se deleitan en el vicio, disfrutan el vicio, buscan el placer. Además son contenciosos, es decir, que son pendencieros, son peleoneros. Mire lo que dice Proverbios 23. Cualquier ewil, cualquier tonto, inicia un pleito. Esta gente que hace de todo pelea, para todo pelea. Dice, pero quien lo evita merece aplausos. ¿Verdad? El pleito, el sabio que hace, evita los pleitos, pero el ewil se mete en ellos. Cuando se me sube el furor y a veces empiezo a pelear, debo acordarme de este versículo y saber que no soy un ewil, soy un sabio, no soy un necio, pendenciero. Además, es inútil tratar de instruirlos. Proverbios 16:22 dice así: el que piensa antes de actuar vivirá por muchos años. Y vea esta frase, pero es una tontería corregir a los tontos. Es una necedad corregir a los necios. Es un ingenuo si usted intenta corregir a uno de estos. ¿No le ha pasado eso que intenta que el hijo, que el compadre o como tenga usted amigos entre en razón? ¿No se frustra a veces que la gente no entra en razón? Esa frase de quisiera quitarme la cabeza y ponérsela, y dices, estos no son corregibles. O sea, demás consejos que usted le dé no los puede corregir. Ahora yo quiero sacar una pequeña enseñanza a manera de paréntesis aquí. Mire, usted conoce mucha gente a la cual usted quiere traer a Cristo, y mucha de esa gente es de esta gente, porque usted era uno de esos. Ahora, ¿usted vino a Cristo porque lo regañaron, porque le corrigieron ese actuar? No, ¿verdad? O sea, y entonces, ¿por qué usted va y quiere pretender que se va a salvar la gente? Porque usted vaya e intente convencer a un necio de su necedad. Déjeme explicarle que el proceso de llevarle el evangelio a la gente es evangelizarlo y es presentarle a Cristo y a este crucificado, porque no hay manera, hermano, de salvar a un pecador sino a través del evangelio. Que Cristo murió y resucitó por nosotros, y que el Espíritu Santo utilice nuestra palabra para convencer de justicia, de juicio y de pecado a aquel
perverso, porque el perverso no se puede corregir si no es por el poder del Espíritu Santo y de la palabra del Evangelio, que Jesús murió y resucitó, que es pecador. Hermano, lo único que yo le puedo decir a la gente, yo no puedo convencerlo de que deje de tomar, o sea, vamos con la gente. Usted ha ido, los que han ido al evangelismo, se encuentra, señores, nos hemos encontrado gente alcoholizada y le empezamos a hablar del evangelio y se suelta a llorar. ¿Usted conoce el evangelio? Sí, yo iba a la iglesia, pero alcoholizada. ¿Sabe usted que está mal? Sí, pero me dejó mi esposa y por eso estoy así. Y demás, que le decimos, pero usted sabe que está mal. Es que yo sé que estoy mal. Lo invitamos a la iglesia y es todo lo que podamos hacer, ¿verdad? Y yo quiero preguntarle, ¿cuánta de esa gente ahorita está aquí en la iglesia? Ninguna. Lo único que puedo es compartirle el evangelio y dejar que el poder de Dios trabaje en ellos, porque si el poder de Dios y del evangelio de Jesucristo, que tiene poder, no los cambia, mis argumentos no lo van a cambiar, porque no los han cambiado, porque no cambian a nadie. Siguen en su necedad. El necio siempre va a estar en su necedad. Y por eso necesitamos, si usted está orando por un familiar, está orando por un amigo, está orando por un hijo, está orando por un esposo, está orando por una esposa, necesita doblar rodilla y decirle, Señor, ten misericordia. Porque la necedad solamente la rompe el poder de Dios. El libro de los Proverbios es deprimente desde esta perspectiva, porque el necio no se puede corregir y la mayoría de personas es necia. Y entonces, ¿qué es lo único que puede hacer? Lo mismo, hermano, que lo sacó a usted de la esclavitud del pecado, el poder de Dios. Si usted está aquí, hermano, es por el poder de Dios. Si llegó a la iglesia y fue cautivado, ¿por qué fue, hermano? Por el poder de Dios. Es más, si la palabra le llegó al corazón y sí, dijo, yo soy un necio y me convenció de que soy un necio y me entregué a Cristo y cambié, es porque el poder de Dios usó esa palabra. Por eso Pablo dijo, yo no vine con palabrería humana, sino con poder y demostración de poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Por eso esos musulmanes, hermano, de esos países, ¿cómo se les debe convertir? Solamente con el poder del evangelio. Es la única manera. Por eso tenemos que orar. Es una guerra, eso es una guerra espiritual. Ahí sí es una guerra espiritual, mi hermano. De eso se trata la guerra espiritual. De que Dios tenga bien salvar a esas almas y atraerlas a Cristo. Entonces, tenemos dos extremos, el sabio y el necio. Yo le pregunto, ¿de cuál de estos es usted? Pero hay un tercer grupo de personas, a lo mejor ahí estamos, y son los simples. Vamos a ver quiénes son los simples. Son los peti, del hebreo peti, ¿ok? Son los ingenuos o los insensatos. Bueno, son personas a quien se les engaña fácilmente. Los simples son personas a las que se les engaña fácilmente. Son carentes de inteligencia o sentido común. Ojo, otra vez, no tienen problemas en sus facultades mentales, están todavía inmaduros, sí. Sin embargo, y esto es lo bueno, o sea, cuando hablamos de que se les engaña fácilmente, son carentes de inteligencia y de sentido común, pues son cosas negativas, pero tienen algo de positivo, tienen cierta capacidad para cambiar esta condición. De esto se habla mucho en la Biblia, por ejemplo el Salmo 19:7. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Ahí está en la Reina Valera, se lo voy a leer. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio ¿a quién? Aquí la Reina Valera tradujo como sencillo, es al simple, al peti. ¿Quién es el peti? La persona a cual se le engaña fácilmente. En la traducción en lenguaje actual la tradujo a los jóvenes, es decir, a los inexpertos, a los niños. Su niño no tiene experiencia, su niño no tiene todavía una madurez.
Ejemplo, no le pueden dar una licencia de conducir a un niño de 12 años, aunque sepa manejar. Ahora, cuando le dan su licencia, ¿a qué edad le dan su licencia a los jóvenes? ¿A los 16 o a los 15? ¿Por ahí a los 16? ¿Les dan su permiso? Pero usted, papá, las aseguradoras, ¿qué hacen? Les suben el seguro. ¿Por qué? Porque saben que sus hijos, porque saben que los jóvenes son imprudentes. Sí. Usted, si los grandes somos imprudentes a veces. Bueno, ¿por qué maneja a alguien a grandote, hermano? ¿Por qué se comporta como niño? Por necio, por insensato. Eso muestra que somos insensatos. Ahora, entonces, esto está unido a la juventud, a la inmadurez. ¿Sí? Entonces, fíjese, la ley de Dios, ¿qué hace? Le da sabiduría a quienes, a los sencillos, a los petty. Es decir, que si la Biblia dice que la Biblia puede darle sabiduría a estos tienen remedio. Es decir, que la palabra es para estos ingenuos, para que dejen de ser ingenuos. Ahí entramos, hermano, cuando empezamos en los caminos del Señor. Y el ingenuo lo que tiene no es que conoce todo, pero es alguien que está dispuesto a aprender y someterse a ¿qué? A lo que dice que lo va a hacer sabio. ¿Qué es? La palabra de Jehová. Entonces, el simple tiene un corazón enseñable, si es que quiere aprender, tiene esa oportunidad. Vamos a otro versículo, Salmos 119, 129 y 130. Tus enseñanzas son maravillosas, por eso las sigo firmemente. Versículo 130. Cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla las entiende. ¿Verdad que hemos hablado de las falsas doctrinas? ¿Y quiénes se van a las falsas doctrinas? Los petty. Es decir, los que son fácilmente engañados. En las iglesias hay muchos petis, muchos simples. Y por eso es que tenemos que exponerle la palabra. Vamos a ser honestos, necesitamos leer la Biblia, necesitamos venir a nuestros estudios bíblicos, necesitamos escuchar la palabra porque somos simples que estamos en proceso de sabiduría. Y los simples que se someten a la palabra de Dios, esos son sabios. Porque lo único que nos puede cambiar nuestra condición de insensatos es el poder de Dios y la palabra. No lo sabemos todo, pero estamos en proceso de aprenderlo a través de la palabra. Estos tienen remedio. Proverbios 19:25 dice así: hiere al escarnecedor, al burlador. El escarnecedor es uno que se burla, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Déjeme explicarle eso. Hiere, es decir, corrige al escarnecedor, y entonces el simple, el petty, se hará avisado. Es decir, el petty tiene remedio porque el petty aprende. El petty él sí puede ver, hay algo en él que le da esperanza porque puede ver la sabiduría. No la tiene, pero la puede alcanzar. Aquí como cuando se corrige al burlador. Esto es como cuando usted tiene dos niños y este es muy burlón y este otro está pequeño, pero cuando usted corrige a este burlón que se burló de su hermanito, el petty, su otro niño que está aprendiendo, va a aprender que no se debe burlar. Por ejemplo, si usted tiene este niño que es burlón y deja que se burle de su maestro, se burle de su padre, se burle de su madre, se burla de sus pastores, se burla de su maestro de escuela dominical y no lo corrige, después el que sigue va a hacer lo mismo. Y usted puede decir, bueno, es que este ya no tenía remedio. No, es que usted no fue sabio. ¿Qué es lo que le está diciendo?
corrige a este y el otro no va a aprender de este, va a aprender de usted. Cuando usted corrige a uno, el otro aprende porque está aprendiendo de usted. Debe entender que cuando tiene más hijos, uno no debería aprender el chiquito del grande. Los dos deben aprender de usted. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando usted corrige justamente a cada uno de ellos, porque tienen un corazón enseñable. Los niños son petis, los niños son personas que están en proceso, los jóvenes están en un proceso de aprendizaje. Ellos son una esponja, tienen esperanza. El problema es cuando ya se les fue de la mano y se convirtieron en los necios. ¿Por qué? Porque si los simples no son alumbrados a tiempo, el siguiente paso de los simples es la necedad, convertirse en un ewil o convertirse en un quesil. Mire lo que dice Proverbios 14:18. Los simples heredarán necedad. ¿Qué es lo que van a heredar los simples, los petit? Necedad. O sea, se van a convertir en unos necios, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Por eso, mi hermano, hay remedio en los hijos de Dios y en sus hijos. Dice, corrige al niño cuando es tiempo. El versículo que todo el mundo conoce, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Y recuerde que la instrucción, la palabra instrucción implica disciplina, en donde se corrige. Se le dice, corrige al niño. La vara es para las espadas del necio. Y cuando se corrige a un niño que es petit, se corrige. Y cuando se corrige a un necio, que ya es un ewil o que es un quesil, dice el libro de los Proverbios que te va a odiar. ¿Verdad que sí lo dice? Sí lo dice la Biblia. Corrige al necio, te odiará. Pero corrige a un niño cuando tiene remedio y quiere aprender y será avisado. Hay tiempo, hermano, para corregir. Hay tiempo y hay personas. La pregunta es otra vez, la pregunta al principio: ¿de cuál clase de persona es usted? Debemos ser sabios, hermano. Dios nos ha llamado a ser sabios y aquí quiero que entendamos el Evangelio. Y esta es la explicación del Evangelio: somos pecadores, somos necios y no tenemos remedio. Nuestra necedad nos llevó lejos de Dios. Y la necedad que nos lleva lejos de Dios cada día nos aleja más y aleja más y aleja más y aleja más. Por nuestra necedad nos alejamos de Dios. Si usted hoy que conoce el Evangelio, o alguno de ustedes jóvenes que conoce el Evangelio, ustedes conocen las cosas de Dios. Jóvenes, escúchenme bien. Ustedes hoy conocen las cosas de Dios. Hermanos, hermanas, ustedes conocen hoy las cosas de Dios. Si ustedes las dejan de buscar a Dios, dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de leer la palabra, lo hacen por su necedad. Y si se van ¿por qué? Por su necedad. Cuando quieran volver al camino de Dios, no van a poder. Porque ya no van a poder regresar por su necedad, ya no pueden regresar por su incapacidad. El ser humano no puede regresar solo. Es más, ni tú ni yo estamos aquí solos, porque nos metimos solos, porque buscaste a Dios. Dios dice que Él te buscó a ti. Por eso, mi hermano, debe tener cuidado de no irse como un necio, buscar la sabiduría y conservarse sabio. Corrige al sabio y aumentará su saber. La iglesia le corrige para que usted aumente su sabiduría y se conserve en sabiduría.
Escuchen, jóvenes, la sabiduría de los adultos, de los mayores, de la palabra de Dios. Manténganse en el camino del Señor. Si se libraron ya de las garras hasta ahorita del vicio, son privilegiados. Pero tengan cuidado, porque si por su necedad se meten un día un cigarro, se meten un día una hierba, se meten un día una botella, van a quedar atrapados. Y por su necedad se alejaron y después ya no pueden salir de ahí. ¿Saben por qué? Por su incapacidad. Hay muchos que se fueron por su necedad y no pueden regresar por su incapacidad. Y entonces necesitamos, cuando estamos incapacitados, escuche el Evangelio. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, solamente para Dios. Y lo único que te puede librar es el poder de Dios. Y Dios quiere salvarte, pero si ya te salvó, no juegues con Dios, no tientes a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. El libro de los Proverbios se te está hablando y se te está dando para que te conserves en pureza, para que te conserves en el Señor. Sé sabio, deja que tus padres te corrijan, escucha el consejo de tu padre, de tu madre, y no seas necio, sé sabio. Y mi hermano, necesitamos todos un corazón enseñable, porque hay muchas ocasiones y muchas situaciones en donde todavía somos inmaduros. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser trabajadas por Dios, y ahí necesitamos un corazón enseñable. ¿Qué es lo que hace que el simple se haga sabio? Un corazón enseñable. Y un corazón que está dispuesto a juntarse con la gente sabia de la cual va a aprender. Gente de la que vale la pena escuchar. Ten cuidado con tus amistades. Ten cuidado con la gente que te rodea. Evalúa si son necios, si son sabios. Si son necios, aléjate. Compártele el Evangelio. Sé un testimonio para ellos, pero que ellos no sean tú, que no sean de ninguna manera tu guía. Mi hermano, estamos hablando de cuestiones prácticas. El Evangelio es práctico. Vivamos sabiamente. Jóvenes, no los estoy motivando a vivir una religiosidad, sino una vida de sabiduría. Yo quisiera ver a los jóvenes orando, metidos con el Señor, apasionados por Cristo. Apasionate por las cosas de Dios, pero sobre todo, joven, hay otra cosa que yo creo que tus papás están buscando de ti: sabiduría. Que tú seas un hombre o una mujer sabia, que sabes decidir, que vas a poder decidir con quién te vas a casar, que vas a poder desarrollar tu vida profesional, vas a poder tener el trabajo que Dios quiere darte, vas a tener la clase de vida que Dios quiere darte. Si Dios te llama a un ministerio, lo vas a tomar, porque eres una persona sabia, porque eres una persona entendida. Eso es lo que Dios quiere de ti. Lo que tus papás han visualizado para ti, Dios lo quiere para ti. Busca la sabiduría. Busca la sabiduría. Así que ten cuidado, sé sabio. Sabes, yo creo que hay muchos que han tomado falsos pasos, han dado falsos pasos y se han equivocado. Regresa. Porque una vez que tomas un camino equivocado, es muy difícil regresar. Deja que el Señor te ayude a regresar. Deja que el Señor te ayude a regresar. Acércate a hombres y mujeres de Dios que te ayuden, que te den consejo y que reprogramen tu mente, reprogramen tu corazón para que camines bien. Oiga, creo que con más razón en este tiempo, y me voy a meter a esto, usted es hispano, somos inmigrantes. Muchos de ustedes, hermanos, necesitan vivir sabiamente cada día de la vida, porque por pequeños errores, necedades e ignorancias de muchos están sufriendo.
Están en migración ahorita, están siendo deportados. ¿Sabe por qué? Por viciosos. O a lo mejor no son viciosos, pero el amigo le dio una y la aceptó. Y después se pide oración para que Dios lo saque. A lo mejor el Señor no lo va a sacar. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué llegan hasta ahí para ese grado? A lo mejor soy cruel, no soy cruel, hermano. Quiero que hablemos las cosas como deben ser. Y usted lo que no necesita es que le hablen bonito, sino cada uno de nosotros necesitamos que nos digan las cosas como son, para que nos libren ¿de qué? De muchos errores a donde podemos caer. Joven, ten cuidado. Si tienes papeles, cuida tus papeles. Y si no tienes papeles, con mucho más razón. ¿Qué haces en las fiestas del mundo? ¿Qué haces ahí enviciándote? ¿Qué haces con esas amistades? ¿Qué haces? Son necias y estás metido en el camino de la necedad. No te va a llevar a ningún lado. ¿Hasta dónde vas a llegar? Una vida miserable, déjame decirte, desgraciadamente una vida miserable. No hay mucho a dónde puedas ir, pero si tú eres sabio, Dios tiene un propósito para tu vida. Y tú me puedes decir, eso me lo has dicho muchas veces, hermano pastor, Dios tiene un plan para mi vida, no lo conozco. Déjame decirte que la sabiduría se busca, no te la dice un pastor, no te la dice ningún profeta. La sabiduría se busca de rodillas, se busca llorando, se busca leyendo la palabra, se busca juntándote con los que buscan a Dios, con los que buscan la excelencia, con los que buscan una mejor vida, con aquellos que tienen puesta su mirada no en este mundo, sino en los del reino de los cielos. Aquellos son a donde tú tienes que mirar, con los que tú te tienes que juntar para que te vaya bien. Haz algo este día, toma la decisión de dejar tus malas amistades, toma la decisión de dejar tus malos caminos, porque no te van a llevar a nada bueno. La Biblia no te amenaza, porque la Biblia no te hace mal. El que amenaza es el que te dice te voy a hacer mal, pero la Biblia te advierte, y es lo que quiero hacer en este día. Te advierto que lo que sigue detrás del camino de la perdición y de la necedad es más necedad, destrucción y muerte. Y por eso necesitas hacer un cambio. Y sí, hay mucho que aprender, pero el sabio empieza siendo un simple que escucha la palabra de Dios. ¿Quién es un sabio? Un simple, un ingenuo, uno que puede ser engañado. Todos somos factibles a errar, pero ¿sabes una cosa? Estamos aprendiendo a los pies de Cristo, porque Él es la fuente de la sabiduría.